Hola de nuevo a todos. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a este webinar de Alventia Systems. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Todavía hay alguna gente que no se ha puesto el micrófono. Mi compañera Elsa, que está aquí conmigo al chat y a los mandos, está mandando mensajes para que la gente termine de ponerse el audio, pero no vamos a demorar más la presentación. Así que vamos con ello. El título del webinar es Planificación de una celda de acceso inalámbrico con ARBA Access. Lo que vamos a intentar, como vamos a ver un poco más adelante con este webinar, es enseñaros un poco qué es lo que se puede hacer en cuanto a capacidades, usuarios, tipos de servicios con una celda de acceso radio. Es un webinar un poco técnico en el sentido que vamos a hacer algunos números, pero más que técnico, yo creo que es un webinar para que aquellos que estéis pensando en desplegar o ya estéis desplegando acceso radio con nuestros equipos, pues podáis tener una idea de qué se puede hacer con ellos, es decir, qué tipo de productos comerciales podéis ofrecer o qué tipo de servicios podéis ofrecer a vuestros clientes, que al fin y al cabo es lo importante. Bueno, cuando decimos planificar, vamos a intentar responder una serie de preguntas, ¿no? Vamos a intentar responder, primero, ¿a cuántos usuarios puedo dar servicio? ¿Cuál es el límite que yo voy a poder de servicios que voy a poder dar, ¿no? ¿Y qué tipo de servicios voy a poder ofrecer? ¿Voy a poder dar telefonía? ¿Voy a poder dar vídeo? ¿Voy a poder dar internet? ¿O cuál va a ser el tráfico total que tiene mi celda? Ya sabemos que los equipos todos tienen unos límites físicos, pero en realidad, ¿cuánto voy a poder vender? ¿Cuánta capacidad voy a poder vender? ¿Voy a poder mezclar usuarios profesionales y residenciales? Esa es una pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes. Yo tengo una celda y tengo un tipo de cliente premium de empresa. ¿Puedo mezclar estos clientes con mis clientes residenciales habituales? ¿O puedo mezclar telefonía, voz sobre IP, telefonía IP y datos al mismo tiempo? Sabemos que hay productos, hay equipos en el mercado que no te permiten hacer esto o que tienes que hacerlo con mucho cuidado. ¿O cuál será la latencia de mi celda? Vale, vamos a poner mucha capacidad, muchos usuarios, va a crecer la latencia de mi celda. ¿Puedo mantenerla bajo control? Bueno, esto es lo que vamos a intentar responder en este webinar, ¿no? Poco a poco. Antes de entrar un poco a la parte más técnica o a discutir los porqués, me gustaría dejar claro, ¿no?, que es una serie de conceptos. El primero de los conceptos es ¿qué es una celda de acceso radio? ¿Qué entendemos por una celda de acceso radio? Bueno, eso es un esquema muy sencillo. Una celda de acceso radio es una estación base o lo que llamamos un sector que da cobertura a un área donde yo tengo mis terminales, que llamaremos CPEs o clientes finales. Cada uno de estos clientes pues puede ser un cliente residencial, puede ser un negocio, puede ser un punto de acceso a Internet público donde después hay un Wi-Fi detrás, no lo sé, pero básicamente al final cada uno de estos CPEs es para mí un cliente. ¿De acuerdo? Y los dibujo un poco aposta en este esquema a diferentes distancias porque al final una celda de acceso radio se parece en cierta forma a una celda de acceso ADSL o incluso de cable, ¿no? En función de a qué distancia está y como ahora vamos a ver, yo voy a tener diferentes calidades de señal a cada uno de estos terminales. Y esta es a donde quería llegar con esto que estaba diciendo, es a esto, ¿no? ¿Qué calidad o qué capacidad máxima tiene un cliente que está conectado a mi estación base en función de la distancia? ¿De acuerdo? Esta es una pregunta que nos hacen un montón de veces. Por supuesto, estos son cálculos más o menos teóricos en el sentido de que si luego hay obstáculos, si luego hay alguna reflexión, hay vegetación, puede variar, pero al menos en espacio libre, es decir, si hay línea de vista entre la estación base, entre el sector y el terminal, estas tablas son verdaderas. Es decir, yo puedo estar ofreciendo una capacidad máxima para cada cliente de 35 megabits por segundo a 7 kilómetros con nuestro CPE de 15 dBi o a 18 kilómetros con mi CPE de 23 dBi, ¿no? Esta tabla más o menos nos da una idea de a qué distancias máximas yo podría dar un determinado servicio a un cliente determinado. ¿De acuerdo? Es decir, ese cliente, ¿cuál es la velocidad máxima que va a poder disfrutar? Esto se parece mucho
a la ADSL, como decía antes, ¿no? Es decir, a mí, cuando un operador me vende ADSL para mi casa, me dice, sí, esto te va a ir hasta 20 megas, hasta 30 megas, pero luego depende a qué distancia estés de la central, te puede ir a una velocidad o te puede ir a otra, ¿no? Bueno, esta tabla nos va a decir un poco cuál es la capacidad máxima para cada usuario, ¿vale? Y luego ya veremos cómo la celda yo voy a poder vender mucha más capacidad en realidad. Bueno, sí es importante que en esta tabla no están puestas todas las distancias, hemos limitado la distancia máxima a 30 kilómetros, no porque no se pueda llegar más lejos, por supuesto, se puede llegar más lejos, pero en realidad no es práctico. O sea, si os dais cuenta, hay algunas distancias que no están puestas simplemente porque son distancias que más allá de 30 a 35 kilómetros ya no es práctico el poner CPEs, poner terminales, generalmente por la curvatura de la Tierra, porque hay muchos obstáculos, porque es difícil llegar tan lejos por otros motivos. Vale. Quería introducir un concepto que es el concepto de capacidad media. ¿Vale? Si, como yo decía antes y dibujaba en mi celda, cada usuario va a tener una capacidad máxima teórica. Va a depender principalmente de la distancia y probablemente también de algún obstáculo si es que los hay. Pero la celda, en realidad, tiene una capacidad media. ¿De acuerdo? Es decir, si todos los usuarios están en la máxima capacidad, la capacidad media va a ser la capacidad máxima. Si yo tengo usuarios en distintas modulaciones, cada uno de esos usuarios tendrá una distinta modulación, en media tendré una capacidad determinada. ¿Y por qué digo esto? Porque al final mi objetivo como diseñador de una celda radio, y insisto, este no es el objetivo de este webinar, nuestro objetivo ahora es planificar capacidad, no es planificar radio, pero mi objetivo cuando planifico una celda radio será conseguir que todos los usuarios estén en la máxima modulación posible. ¿Esto por qué? Porque me va a maximizar la modulación media, me va a maximizar la capacidad media. Luego veremos que la capacidad media tiene un impacto bastante importante a la hora de los servicios y a la hora de calcular cuántos terminales puedo meter en una estación base y cuántos megabits por segundo puedo vender. Es bastante importante. Concepto importante. Este quizás es el concepto clave sobre el cual reposa todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Y es la diferencia entre tráfico garantizado y tráfico no garantizado. Cuando un operador o cuando yo quiero, como operador, vender a mi cliente final un producto o venderle un servicio, se dice que hay cierta garantía de servicio, cierta calidad de servicio. ¿Y qué es la garantía de servicio? La garantía de servicio es la capacidad mínima que yo voy a entregar a cualquier terminal en cualquier condición. Así, si yo tengo un producto que tiene una garantía de servicio de 1 megabit por segundo, es un ejemplo, quiere decir que en cualquier condición radio, en cualquier condición de saturación de la celda, yo me comprometo a darle esa capacidad a mi cliente. Por lo tanto, normalmente se definen dos números que son los números más importantes que vamos a manejar, ¿no? Estos números que vamos a manejar son estos dos de aquí. Es la tasa mínima garantizada y la tasa máxima. Esto está mal, esto es tasa máxima, ¿vale? La tasa mínima garantizada, la CIR, es, pase lo que pase, cuál es la garantía de servicio de ese servicio, de ese producto que yo estoy vendiendo. La tasa máxima es lo que yo vendo. Es decir, cuando yo contrato un producto de 4 megas, quiere decir que la tasa máxima van a ser 4 megabits por segundo y que tiene, si es que lo tiene, una tasa garantizada o CIR, y a partir de ahora me referiré a ella siempre como CIR, de un porcentaje o de una capacidad. Por ejemplo, los servicios habituales de Internet de los operadores habitualmente tienen una tasa CIR, es decir, tiene una garantía de servicio menor al 5% y en muchos casos incluso al 0%. Por ejemplo, si en lugar de tener un servicio de Internet, tengo un servicio de voz por IP, aquí sí que necesariamente necesito tener un CIR y no puedo hacer otra cosa más que eso. Necesito tener un CIR de 128 o 64 kilobits por segundo en función de si es un canal o 2 canales de voz. ¿Por qué? Pues porque la voz es un servicio que tengo que garantizar y que no puedo hacerlo estadísticamente. Vale, bueno, esta es la
Esto es el apartado clave de todo esto y como veréis es en lo que se va a basar todos los cálculos y todos los números que vamos a hacer a partir de ahora van a estar basados en el concepto de tasa garantizada o FIR. Para poner un ejemplo, como ejemplos que vamos a usar, nosotros nos hemos inventado 5 tipos de productos. ¿De acuerdo? Estos 5 tipos de productos nos van a servir para hacer nuestros números un poquito más adelante. ¿Qué productos nos hemos inventado? Bueno, nos hemos inventado 3 productos de Internet residenciales. Tendríamos, el primer producto sería un producto de Internet básico, que sería este producto de aquí. Es un producto de 2 megabits por segundo en bajada y 512 kilobits por segundo en subida, con un CIR, y esto hace que, aunque sea Internet básico, es bastante bueno, del 2%. Es decir, pase lo que pase, tengo una garantía del 2%. Nos hemos inventado un servicio de Internet medio, que sería este segundo de aquí, con 6 megas de bajada, 1 mega de subida y un CIR del 5%. Un servicio de Internet Premium de 10 megas y 2 megas con un CIR del 5%. Estos 3 de aquí arriba serían los productos de Internet básico. Luego tendríamos de Internet residencial. Luego tendríamos un producto de Internet para empresa con un 5+5 simétrico con un 25% de CIR. Si hacéis los números, un 25% de CIR es una garantía de 2,5 megabits. Es decir, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene una garantía de 2,5 megabits por segundo. Si son 10 megas, 25% garantizado, 2,5. Y por último, un producto de voz sobre IP que se puede contratar independientemente del producto que esté contratando el cliente, de 128 kilobits en subida y 128 kilobits en bajada, lo cual nos permite dar audio, telefonía de alta calidad o 2 canales incluso 2 llamadas simultáneas de calidad normal. Bueno, pues teniendo en cuenta estos productos que nos hemos inventado, pero que nos van a servir como referencia para hacer todos mis números, viene la pregunta: ¿y a cada cliente qué tipo de servicio le voy a poder vender? Bueno, pues va a depender de dónde esté cada cliente situado en mi celda, le voy a poder ofrecer una cosa. Esta tabla nos da una idea automáticamente de, en función de a qué distancia esté el cliente, qué tipo de producto le voy a poder vender. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, un cliente que fuera la máxima modulación, que sería esta de aquí arriba, le puedo ofrecer servicios hasta empresa premium. ¿Vale? Si recordáis, estamos hablando de que son clientes que están, en función del tipo de CPE que esté usando, desde 7 hasta 15 kilómetros. ¿Qué más? Por ejemplo, un cliente que esté a más distancia, que esté en una modulación 16 QAM en medio, el máximo servicio que le puedo ofrecer es el servicio empresa. No le podría estar ofreciendo un servicio premium porque requiere más capacidad de la que el cliente me va a dar. O un cliente que esté muy en el límite de la celda, por ejemplo, que esté en QPSK un medio, no voy a poder ofrecer más que un servicio básico o como mucho medio, porque no da. Es como el ADSL en mi casa. No llega a más de 8 megas, pues por mucho que yo quiera no voy a poder tener más de 8 megas. Bueno, dicho todo esto, ya sé a cada cliente qué servicio le puedo vender, ya sé qué servicios tengo, ya sé que además quiero maximizar la modulación de todos mis clientes. Entonces, la pregunta clave: ¿cuántos usuarios puedo servir? Es decir, ¿a cuántos clientes voy a poder dar servicio? ¿Vale? Vamos a ir a hacer un ejercicio del límite teórico. Vamos a hacer varios ejercicios del límite teórico. Vamos a ir poquito a poco. Voy a intentar hacer, los números están hechos aquí, pero vamos a ir poquito a poco para que nos hagamos una idea de qué podemos estar ofreciendo. Siempre la clave va a ser esta: el CIR y la modulación media. ¿Por qué? Bueno, pues porque mis servicios tienen una garantía de servicio que no puedo no ofrecer, que no puedo no dar, y además en la celda, debido a donde estén los clientes situados, pues habrá unas modulaciones u otras. En el primer ejemplo, es un ejemplo, digamos, de caso extremo. ¿Vale? Tengo una modulación media de 64 QAM3/4, es decir, todos los clientes o la mayor parte de ellos, la gran mayoría, están en la máxima modulación. Es decir, puedo ofrecerles todos los servicios que quiera. No todos. Puedo ofrecerle cualquiera de los servicios que vendo. Y voy a hacer los números de un paquete doble play. Servicio premium
de Internet, que si os acordáis eran 12 megabits por segundo, más un servicio de voz sobre IP. Entonces, la celda, es decir, mi estación base me está dando una capacidad media de 34 megabits por segundo, ¿vale? ¿Cuántos clientes puedo dar servicio con estas condiciones? Teniendo en cuenta el CIR de Internet y el CIR de la voz sobre IP, tengo que garantizar al menos 728 kilobits por segundo o 0,728 megabits por segundo por cada usuario. Sí o sí, no hay otra. ¿Por qué? Porque me he comprometido a ello por contrato. No puedo no ofrecer esa capacidad. Es decir, tengo que garantizar eso. Bueno, pues este numerito de aquí, es el que me va junto con la capacidad de la celda, estos dos números, como decía aquí antes, ¿no? La clave es el CIR y la modulación media. Estos dos números me dan, si dividimos esto entre esto, me dice que la capacidad máxima es de 46 usuarios. Es decir, si yo tengo 34 megabits por segundo y necesito 0,728 kilobits por segundo por usuario, implica que como mucho puedo tener 46 usuarios, ¿vale? Para poder cumplir con mi garantía de CIR, simplemente. Ahora, oye, Iracho, me estás diciendo que tu celda tiene 34 megabits por segundo. Sin embargo, aquí pones que estás ofreciendo un total de 536 megabits por segundo. Perdón, 563 megabits por segundo. ¿Cómo es posible esto? Pues muy sencillo. Yo estoy vendiendo 46 usuarios, productos de 12 megas más voz. Si multiplico una cosa por la otra, me da que tengo 563 megabits por segundo vendidos en una celda de 34 megabits por segundo. ¿Es esto posible? Perfectamente posible. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo mi CIR, es decir, estoy cumpliendo mi garantía. Cualquier usuario va a ver, en cualquier momento, pase lo que pase, esté la celda como esté desaturada, va a ver que tiene su 5% garantizado. Y como veremos un poco más adelante, en la mayor parte del tiempo va a haber sus 12 megas. ¿De acuerdo? En la mayor parte del tiempo va a haber sus 12 megas. Para aquellos que les guste el concepto de la sobreprovisión significa cuánta capacidad estoy vendiendo frente a la capacidad neta que tengo disponible. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la sobreprovisión. Bueno, en este caso, como veis aquí, tengo una sobreprovisión de 1,17. ¿De acuerdo? Estoy vendiendo 17 megas por cada mega verdadero que tengo. ¿De acuerdo? Bueno, luego veremos cómo se comporta el sistema en este caso. Vamos a ver otro ejemplo. ¿De acuerdo? De nuevo, en el otro ejemplo, la clave vuelve a ser la que decía antes. La clave es la modulación media y el CIR. En este caso, voy a dar un servicio para empresa. ¿Vale? La capacidad sigue siendo la misma, 34 megabits por segundo. La diferencia aquí, ¿cuál es? El CIR. Aquí tengo un CIR de 2,5 megabits por segundo. Es decir, ya no tengo los 700K de antes comprometidos. Tengo 2,5 comprometidos. Esto implica que ahora ya solo puedo vender 13 usuarios. Bueno, 13 usuarios por 10 megabits cada uno son 130 megabits por segundo, lo cual me da una sobreprovisión de 1:4. ¿Por qué hay tanta diferencia entre este caso y el caso anterior? Bueno, la diferencia es que ahora estamos vendiendo un servicio, ya no es premium, es un servicio de empresa. La tasa garantizada que yo tengo que garantizar a mis clientes en cualquier condición, en cualquier momento, esté como esté la celda saturada, es mucho más elevada, lo cual implica que voy a poder vender menos usuarios en la celda. Y por lo tanto, la capacidad total vendida, la capacidad total ofrecida, ya no es de 500 y pico megas como era antes, sino que es de 130. Bueno, aún así, estamos haciendo una sobreprovisión de 1:4, que es un número bastante reducido, es decir, es un número que para un servicio de empresas, vamos, mejor que lo habitual en el mundo comercial, y estamos dando 130 megabits por segundo con una celda de 10 megahercios. Vale, siguiente ejemplo. Ya estamos acabando los ejemplos.
El siguiente ejemplo es un ejemplo de usar, en vez del producto más avanzado, es un producto medio, es decir, un producto que tiene 6 megabits por segundo. Bueno, en este caso, además, en este caso está mal, disculpadme. En este caso, la modulación es 16 QAM 3 cuartos, disculpad que está mal en el PowerPoint. En este caso, la modulación es de 16 QAM 3 cuartos y, por lo tanto, la capacidad media es de 22,7 megabits por segundo. Y estoy usando un servicio de Internet intermedio. Es decir, si os acordáis de los productos que nos inventamos antes, este producto es un producto de menos capacidad. Bueno, en este caso, de nuevo, el mismo ejercicio que llevo haciendo ya 2 ejemplos es el mismo. El CIR es de 428 kilobits por segundo, con una capacidad de 22,7, me da que me paso de los 50 usuarios que soporta la estación base el sector ARBA 150. Vale, pues ya está. Voy a poder dar servicio hasta 50 usuarios, con una capacidad total vendida de 312 megabits por segundo y con una sobreprovisión de 1/14. Son sobreprovisiones que están por debajo de la media del mercado de acceso cableado normal y que la experiencia de usuario va a ser muy buena. Y, por supuesto, siempre va a tener la garantía del cliente de que el 5% de su tráfico de Internet y sus llamadas van a estar siempre garantizadas, siempre va a poder descolgar el teléfono, siempre va a poder llamar y va a poder navegar, lo que es al final es lo importante. Si os acordáis, al principio habíamos dicho que teníamos que responder a una serie de preguntas. Esas preguntas, una de ellas era, ¿puedo mezclar usuarios residenciales y empresariales? Bueno, vamos a hacer los números, vamos a hacer unos números como los que íbamos haciendo hasta ahora. Vamos a suponer que la modulación media es de 64 QAM 2 tercios y que tengo 5 empresas conectadas a la celda. Y quiero meter usuarios de tipo intermedio residencial en mi celda. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es calcular el CIR. Tengo un CIR que no puedo evitar, que son estos 12 megas por segundo, 12,5 megas por segundo, que son para las empresas. ¿Por qué? Oye, porque tengo metidas en esta celda 5 empresas, no puedo no dar 12,5 megas por segundo. Están así, vale. Luego, como tengo productos residenciales, sé que tengo 428 kilobits por segundo por cada cliente nuevo, así que ¿cuántos clientes me caben? Me caben 41 clientes residenciales. Bueno, pues con estos 41 clientes residenciales y 5 empresas, no tiene ningún problema la estación base, estoy ofreciendo un total de 269 megabits por segundo con una sobreprovisión media de 1,9 y mezclando perfectamente, sin ningún tipo de problema, cliente residencial y cliente empresarial. ¿Qué ocurriría en este caso? Pues ningún problema. Los clientes residenciales van a ver el CIR que le estoy ofreciendo, que es el 5% de 6 megas y el 50% de los 256 de voz, y las empresas van a ver el 25% de sus 10 megas, es decir, 2,5 megas para cada una de las empresas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la celda funciona perfectamente, los clientes cada uno ve de forma independiente, como veremos, sus servicios y no ve absolutamente ningún tipo de problema. La pregunta es, ¿se puede configurar CIR y MIR con los equipos ARBA Access, es decir, con las estaciones base y con los terminales de Alventia? La respuesta es sí, por supuesto, y lo vamos a ver ahora en directo. Es decir, ¿cómo puedo yo darle a un cliente un CIR y un MIR independiente para subida y bajada e independiente del resto de los clientes? ¿Vale? Disculpadme, voy a quitar un momento la pantalla y voy a conectar una estación base para que lo veamos en directo.
Bueno, esto es la página web, mejor dicho, esta es la interfaz de gestión de una estación base ARBA Access estándar. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la parte de provisión, que es esta página que está aquí, veis cómo tengo diferentes clientes dados de alta y provisionados en mi estación base, ¿de acuerdo? Bueno, voy a crear un nuevo cliente. Vale, me acabo de crear un cliente premium y lo que voy a hacer es crearle los servicios. Vamos a suponer que este es un cliente de los que tiene internet de 12 megas. ¿Qué ha pasado con la presentación? ¿No se actualiza? ¿Se actualiza? Sí, perdón, discúlpame, no sé por qué no se actualizaba la pantalla. Voy a crearle un servicio de downlink de internet de 12 megas con una garantía de 600 kilobits por segundo. Y voy a crearle un servicio de uplink de 2 megas con una garantía de 128 kilobits por segundo. Bueno, de esta forma acabo de crear un cliente que sería un cliente de tipo premium que tiene 12 megas con un CIR de 600 kilobits y de subida de 2 megas con un CIR de 128. Perfecto. Ahora me voy a crear un nuevo cliente, una empresa. Disculpadme. Un cliente de tipo empresa, le voy a dar un servicio de bajada de 5 megas con una garantía del 20% y un servicio de subida de 5 megas y una garantía del 20%. Vale, perfecto. No, perfecto no. Este es de bajada. Ahora sí, ya tengo ahora un cliente con una garantía de con un servicio de medio mega, de 5 megas, con una garantía del 20%, del 25% y lo mismo en subida. ¿Vale? Y con esto tendríamos dos clientes dados de alta en la estación base, cada uno de ellos con sus servicios separados y con sus TIR separados. Si además quisiera darle un servicio de voz sobre IP a este cliente, podría hacerlo. Voy a dar un servicio de subida de voz sobre IP de 128 kilobits por segundo con una garantía de 64 y un servicio de voz sobre IP de bajada de 128 con 64. Bueno, pues como veis, tendría un cliente que tiene dos productos separados contratados, de 12 megas con garantía, de voz con garantía, sin ningún tipo de problema. Luego, ¿esto cómo se ve en realidad? Bueno, si me voy a la pestaña de ancho de banda, aquí tengo dos clientes conectados, ¿de acuerdo? No son los que he dado de alta ahora, sino son los dos que están conectados a la celda en tiempo real. ¿Vale? Y veis cómo este cliente tiene un servicio de 4 megas con una garantía de 2, por ejemplo, y este otro tiene dos servicios, uno para datos,
sin ningún tipo de garantía y uno para voz sobre IP con garantía. Esto en tiempo real, pues podemos ver el tráfico que va a cada uno de los clientes. Por ejemplo, voy a generar un poco de tráfico para que se vea cómo funciona. Voy a generarle, no sé, 4 megas durante 10 segundos. Y vais viendo cómo he generado 4 megas, pero como el cliente tenía un MIR, es decir, una tasa máxima de 2 megas, no va a pasar nunca de 2 megabits por segundo el tráfico que le estoy dando a ese cliente. Ahora ya se ha acabado la prueba y ha parado. ¿De acuerdo? Si le genero el tráfico, en vez de a ese cliente, se lo genero al otro. Voy a generar un tráfico de 10 megas durante 20 segundos. Veremos como este cliente, que tiene una tasa máxima de 4 megas, 4,1, no pasa nunca de 4,1 megas por segundo, pase lo que pase. ¿Por qué? Pues porque su servicio es de 4 megas contratado. Muy bien. Bueno, volvamos de nuevo a la presentación. Yo he hecho unos números, he hecho un montón de números y ya ha podido ser un poco mareante tanto número, ¿no? Pero bueno, hemos visto cómo es posible mezclar clientes de empresa con clientes residenciales, hemos visto cómo es posible dar 400, 300, 150 megabits por segundo en una celda de 35 megabits garantizados, pero ¿y qué pasa con diferentes escenarios? ¿Qué pasa cuando mi celda está totalmente vacía? ¿Cuánta capacidad va a haber el usuario? Bueno, pues como acabamos de ver en el ejemplo práctico, cuando mi celda está totalmente vacía, el usuario va a poder usar toda su MIR completa, es decir, toda su capacidad máxima contratada la va a poder ver. ¿Y qué pasa si la celda está ligeramente llena? ¿Qué pasa si un cliente está navegando a su máxima capacidad y otro intenta navegar? Bueno, si hay capacidad disponible, el otro usuario va a ver también su máxima capacidad. Si un usuario está gastando 8 megas y entra otro que quiere 8 megas, pues los dos van a ver 8 megas. ¿Y qué pasa si los usuarios demandan más capacidad que los 35 megas o que los 34 megas máximos? Ningún problema. Primero la estación base va a satisfacer todos los CIR, es decir, antes de asignar tráfico a los usuarios por encima de la garantía, va a dar todas las garantías y una vez ha repartido esa cantidad de tráfico, lo que va a hacer va a ser repartir de forma proporcional el sobrante. Es decir, usuarios de 12 megas reciben más capacidad que usuarios de 6, que reciben a su vez más capacidad que usuarios de 3. Proporcionalmente reciben el doble y el doble. Evidentemente, porque tienen más capacidad. Por ejemplo, en el caso de que tuviera una empresa con sus CIR de 2,5 megas y clientes de 12 megas con sus CIR de 700K, la empresa vería siempre sus 2,5 megas y los clientes verían al menos 700K en cualquier caso. Y hay una pregunta que me hace mucho. ¿Y qué pasa si no puedo dar los CIR? ¿Qué pasa si aún así los CIR no se pueden cumplir? Esto no debería ocurrir. O sea, si nosotros hemos hecho bien los cálculos y hemos planificado bien la celda, yo no debería haber dado de alta más terminales o más usuarios en una celda de tal forma que toda la tasa garantizada, es decir, todo el CIR, pase los 35 megas. Pero podría haber pasado. ¿Por qué? Bueno, pues por el motivo que sea. Se me ha caído una estación base y los terminales se me han conectado a otra. O por el motivo que sea, por un error comercial, los clientes se han dado de alta más clientes de los debidos. O los terminales, 2 o 3 terminales se han movido por viento o por lo que sea y ya no tienen la máxima modulación. Bueno, lo que puede ocurrir es que la capacidad puede bajar y en un momento determinado no se pueda satisfacer toda la garantía que está comprometida. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre primero es que la estación base nos va a saltar una alarma. ¿De acuerdo? La estación base me va a decir que hay un conflicto de calidad de servicio y que no puede satisfacer ese estado. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, lo veríamos, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Lo voy a pintar. Lo veríamos aquí, en el QoS conflict. ¿Vale? Si tuviéramos algún problema, decir que no puedo satisfacer, lo estaríamos viendo aquí constantemente. Pero además, como decía en la presentación, yo puedo decir que unos CIR sean más prioritarios que otros.
Es decir, yo podría ir a mi cliente empresa y decir que la prioridad de este cliente es mayor, ¿de acuerdo? La prioridad de este cliente es mayor y, por lo tanto, aunque mi cliente residencial también tiene un CIR de 700K, en caso de conflicto, en caso de que no se puedan satisfacer todas las necesidades, primero se le va a servir al cliente empresarial. ¿De acuerdo? No deberíamos llegar a ese caso, pero si llegamos, nos podemos proteger también, ¿no? Que es importante tener un poco de plan B, por si acaso. Y dejando un poco ya de lado la parte de capacidades y de número de usuarios, hay otra pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes, y es: ¿qué es esto de la trama? Porque nosotros, si habéis asistido a algún otro webinar o si habéis leído documentación de nuestros equipos, habréis visto que hay un parámetro de configuración que es el tiempo de trama, la división de la trama. ¿Qué es esto de la trama? Bueno, súper brevemente. La trama es lo que la estación base, el tiempo en el que la estación base divide el tiempo, ¿vale? No ha quedado muy claro, lo voy a repetir. La trama es la estación base divide el tiempo en tramas de 5 milisegundos, de 10 milisegundos, de 20 milisegundos, lo que yo decida. Y cada una de estas tramas la divide a su vez en downlink, es decir, en sentido bajada y en sentido subida. Tiene un montón de ventajas técnicas que, si queréis algún día las discutiremos, ¿no? Pero tiene un montón de ventajas técnicas el hecho de que la estación base organice el tiempo en tramas, se divida el tiempo en tramas. Pero lo que me interesa a mí ahora mismo es para dos cosas. Uno, para la latencia, que lo vamos a ver en brevemente. Y dos, para dividir el tiempo en bajada y en subida. Yo siempre vengo diciendo que la capacidad de los usuarios es de 34 megas si están a la máxima modulación. Pero, ¿y cuánta de esta capacidad es en bajada y cuánta de esta capacidad es en subida? Bueno, dependiendo de cuánto tiempo de la trama se dedica al downlink y cuánto tiempo de la trama se dedica al uplink. Lo vamos a ver. La estación base, esta es la página web, vuelvo a la web de la estación base, me permite organizar el tiempo de trama y me permite dividir la trama en bajada y subida. En este caso, yo tengo configurada la trama al 50%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el 50% de la capacidad se dedica a la bajada y el 50% de la capacidad se dedica a la subida. ¿Podría elegir otra cosa? Sí, por supuesto. Podría haber configurado un 65% de la capacidad en bajada, como en este caso. ¿Cómo lo veo? Bueno, si me voy aquí a las estadísticas, veréis cómo la capacidad está dividida en bajada y en subida, ¿vale? En moradito he pintado la bajada y en rojo he pintado la subida. Como veis, la capacidad de bajada se controla por la división de la trama. Tengo la bajada y tengo la subida. Voy a cambiar este parámetro para que lo veáis en directo y voy a poner 75%. Si vuelvo otra vez aquí, ahora veréis que ha subido más, porque claro, la capacidad en bajada es mayor que la capacidad en subida. ¿Por qué? Porque lo he ajustado con la división de la trama. Y me preguntaréis, ¿cómo calculo este valor? ¿No? ¿Cómo hago este cálculo? Más o menos lo podéis hacer a ojo, no es muy crítico, pero la forma es muy sencilla. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tengo 5 empresas y 15 clientes de Internet producto intermedio. ¿De acuerdo? Lo que hago es calculo el CIR de bajada, el CIR total de bajada, y esto me da que de bajada tengo 10,75 megabits garantizados. Repito el número en subida y me da que en subida tengo 7 megabits garantizados. Bueno, pues 10,75 es el 60% del total. ¿De acuerdo? Repito, tengo contratados, garantizados 10,75 megas en bajada y 7 megas en subida. Bueno, pues 10,75 supone el 60% del total. Si yo quisiera dar servicio en estas condiciones, yo pondría la división de la trama al 60%. De esta forma yo me garantizo que mis
mis servicios comprometidos, mis garantías de servicio se van a cumplir tanto en bajada como en subida. ¿Y qué hay de la latencia? Es otra de las preguntas que nos hacen mucho los operadores, sobre todo los que tienen clientes de telefonía, pero sobre todo los que tienen clientes de juego, ¿no? Que juegan. Bueno, en nuestros equipos la latencia está determinada, es muy determinada, está determinada básicamente por un parámetro, y es la duración de la trama, ¿no? Como decía antes, para planificar una celda, la trama me implica dos cosas. Por un lado, la capacidad de bajada y subida que la acabamos de ver, y por otro lado me implica la latencia que yo voy a tener. ¿Por qué es así? Bueno, si tengo tramas muy largas, ¿de acuerdo? Tengo tramas de 20 milisegundos, implica que los paquetes van a tardar más en ir y volver de un cliente. Mientras que si tengo tramas más cortas, de 4 milisegundos o de 2,5 milisegundos, los paquetes van a tardar menos en ir y volver. Para que nos hagamos una idea, y es un buen cálculo, la latencia es aproximadamente 4 veces la duración de la trama. ¿Y dónde se ajusta este parámetro? Pues de nuevo, en la propia estación base, en la configuración de la radio, tengo un desplegable que me permite elegir la duración de la trama desde 2,5 milisegundos hasta 20 milisegundos. Muchas veces nos preguntan, ¿y cuál es el número correcto? No hay un número correcto, va a depender del tipo de producto que yo estoy vendiendo, del tipo de cliente que yo tengo. Nosotros aconsejamos un valor de entre 5 y 10 milisegundos, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar entre 20 y 40 milisegundos de latencia. Valores más bajos tienen menos latencia, pero evidentemente nos tienen cierto impacto en la capacidad total, porque al haber más tramas hay más mensajes de señalización, hay más tráfico que no se puede usar de forma útil para transmitir datos de internet o de voz, y tramas más largas implican mayor latencia, y que en muchos casos pues no es deseable, o el cliente final no lo quiere. Bueno, básicamente esa ha sido toda la explicación técnica. Creo que ha sido bastante técnica, pero espero que haya sido lo suficientemente asequible. Más o menos hemos ido viendo en paralelo los casos prácticos con un poco con la teoría, y bueno, ahora abrimos el turno de preguntas, que dejamos el chat abierto para que nos hagáis las preguntas, y tanto mi compañera Elsa como yo os iremos respondiendo pues en la medida que sepamos. Nos hacen una pregunta sobre si se puede generar tráfico en rango de IP. Entiendo que esta es una pregunta que nos hacen relativas a la herramienta de generación de tráfico del equipo. No, la respuesta es no se puede. El equipo tiene unas herramientas básicas de generación de tráfico y genera tráfico a una IP destino. Esto se parece mucho a un IPERF, muy sencillo. Eliges la IP destino, eliges la tasa de tráfico y la duración de la generación de tráfico, y durante ese tiempo pues genera el tráfico que tú le digas. Además, la idea simplemente es testear la capacidad en el aire en un momento determinado, ¿no? Testear cuánta capacidad puedo tener, ¿no? Pues ahora estamos viendo que estoy generando 4 megas, o he generado 5, pero como el cliente solo tiene un producto de 4 megas, pues 4 megas. Como decía antes, cualquier pregunta nos la podéis hacer por el chat. Voy a abrir mi chat porque no sé si ahí me estáis escribiendo algo, y si no, pues al chat general o al chat de mi compañera Elsa o al mío, y os atendemos con gusto. Nos hace otra pregunta, si se genera tráfico de bajada y de subida o solo de bajada.
Desde la estación base genero tráfico de bajada. Es una herramienta muy sencilla, no es una herramienta muy avanzada. Desde la estación base genero tráfico de bajada. Si quiero generar tráfico de subida, tengo que ir a la web del terminal, que sería esta. Esta es la web del terminal y también tiene una herramienta de generación de tráfico. Voy a generar tráfico en subida durante 20 segundos y ahora veremos aquí el tráfico en lugar de en bajada como era aquí antes, pues ahora vemos aquí el tráfico en la bajada, ¿no? Perdón, en la subida. Nos hace una pregunta muy interesante, ¿no? Sobre si hay estadísticas de uso del servicio, si hay estadísticas de si está muy usada la celda o si no. Mira, otra cosa no sé, pero estadísticas las que queráis. Esta página que estáis viendo ahora en la pantalla, veis, lo que estáis viendo son los servicios de bajada, que serían estos servicios de aquí, ¿de acuerdo? Estos serían los servicios de bajada y estos serían los servicios de bajada. Parece que no se actualiza en la presentación. Sí, ¿no? ¿No se actualiza la página? En mi voz también hay mucho retraso, ¿verdad? Disculpad un segundo, que parece que tenemos un pequeño problema técnico. Un segundo. Bueno, vamos a ver si podemos enseñar lo que quería enseñar. Esta es la pantalla de estadísticas de servicios, ¿de acuerdo? Es una pantalla de estadísticas que nos da información en tiempo real de los servicios de bajada, que serían estos de aquí arriba, y de los servicios de subida, que serían estos de aquí abajo. ¿Vale? Por cada servicio, ojo, no por cada cliente, por cada servicio, ¿vale? Aquí tengo un cliente, este de aquí, que como veis, tiene dos servicios, tiene un servicio de datos y un servicio de voz. Bueno, pues por cada servicio veo las estadísticas de uso del servicio independientes. Lo mismo en subida, lo mismo aquí, en subida. Por cada usuario veo las estadísticas de servicio independiente. Además, puedo ver los valores agregados de la celda. Esto sería los servicios puedo ver, como decía, un poco lento, servicios agregados de la celda. Esa sería la capacidad total de la celda. Voy a generar tráfico en bajada de 50 segundos. De 50 segundos. Vale. Voy a generar tráfico para que lo podamos ver, pues vamos a hacer una idea. ¿De acuerdo? Aquí lo veis. Veis el tráfico total de bajada, el tráfico total de subida, el tráfico total de la celda. Y además vemos el tráfico por cada uno de los servicios. Estoy generando servicio en bajada a un cliente, en servicio en subida de otro cliente y más información. Tenemos detalles del estado de las colas internas, del uso de memoria de cada servicio, o información mucho más detallada que nos podemos ir a ver.
información de tráfico por modulación, de eficiencia de uso de bajada, eficiencia de uso de subida, bueno, no sé, estadísticas para aburrir. Iracho, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, sí. Sí, mira, soy Fernando. Te quería hacer una pregunta. Dime, Fernando. Según lo que yo estoy viendo, bueno, hemos estado viendo, ya no es necesario dar a un... o sea, yo yo lo que es el servicio al cliente no se lo genero en la antena, sino se lo genero en mi servidor radio. Y es una vez que se autentifica, el servicio se lo genero, digamos, las colas y todo lo que es el ancho de banda en el servidor principal. Con estos equipos directamente lo que el servicio lo generas en el AP. O sea, no tienes que generarlo en el servidor. O sea, cada AP gestiona directamente el ancho de banda. Exactamente, Fernando, eso es. Eso es justo, la diferencia está en eso. Eso implica muchas cosas, ¿no? Sobre todo implica que un cliente desde su casa no te va a poder inyectar tráfico al aire, aunque tú luego lo cortes en tu servidor o lo cortes en tu Traffic Shaper, no te va a poder inyectar tráfico en tu red, por lo tanto no te va a llenar el aire, no te va a llenar la celda, no te va a llenar los troncales, etcétera, porque todo el control se hace en la interfaz radio, se hace en la interfaz entre la estación base o lo que tú has llamado el AP y el terminal. Vale, gracias. Nada, no hay ningún problema. Nos hacen otra pregunta. Felipe nos pregunta. Yo he dicho una cosa, ¿no? He puesto un ejemplo en el que una celda bien planificada, ¿no? Yo no puedo vender o no debería vender más de las capacidades garantizadas. Lo he dicho varias veces. Pero he puesto un ejemplo digo, bueno, si una estación base se me cae, no sé, se corta el cable, la antena se mueve, cualquier cosa, y se me conectan los terminales de otra estación base a esta estación base, yo puedo exceder los límites. Me pregunta Felipe si eso es automático o si eso hay que hacerlo a mano. No, es automático. Lo puedo hacer de muchas formas, ¿de acuerdo? La forma más sencilla de hacerlo es, yo podría tener aquí un grupo, ¿de acuerdo?, para clientes no específicos. Por ejemplo, yo aquí tengo provisionados a mis clientes de la antena y tengo un grupo para que el resto de clientes puedan entrar aún no estados dados de alta. Esta sería una forma súper sencilla. Otra forma sería dar de alta a todos los clientes en todas las estaciones base y ya está, cosa que no es muy recomendable. Y otra forma que yo podría hacer es, si estoy usando un servidor de provisión central o un Radius, cualquiera de las dos formas, yo puedo elegir en ese servidor central a qué estaciones base voy a poder conectar un terminal. Puedo elegir que se conecten a todas, que se conecten a algunas específicas, como yo quiera. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer de esta forma. Ya, sí, nos pregunta Mario sobre uso sobre uso estadístico de los CIR y MIR en función del tipo de cliente. O sea, no tenemos estudios muy en profundidad de este tema porque nosotros no somos operadores, nosotros somos fabricantes de equipos, pero sí tenemos, digamos, experiencia de muchos clientes. Depende mucho de muchos factores. Al final son factores muy socioeconómicos. Depende mucho de la zona del país, por supuesto depende del país, depende de la zona del país, depende de la edad. Estadísticamente, nosotros sabemos que una celda con 40 o 50 usuarios tiene picos de 18 o 20 megas por segundo, no pasan de ahí. Es decir, no se usa el porcentaje de MIR agregado
no llega ni al 10% más o menos. El tema es que depende mucho, ¿no? O sea, si tú vas a poner la celda en una zona más rural, depende del tipo de cliente que se te dé de alta. Si son más jóvenes, hay probabilidades de que tengan algún tipo de peer-to-peer, si no, no. Pero bueno, no tenemos unos datos estadísticos, pues no somos operadores, pero sí tenemos esa intuición, ¿no? De haber hablado con muchos clientes. Luego nos pregunta además Felipe si el tiempo de la trama es algo que se puede controlar en tiempo real o es algo transparente. Es una muy buena pregunta. La trama tiene dos parámetros. El tiempo de trama, que se controla... No se actualiza la página ahora. Perdonadme. Está un poco lento el Webex hoy, no sé por qué. El tiempo de trama que se controla aquí. Este tiempo de trama, si lo cambiamos, el estándar requiere reconectar a los terminales. ¿De acuerdo? Hay muchos cálculos que hacen los terminales cuando se enganchan a la celda que dependen de este tiempo. Sin embargo, la división de la trama, a ver si se actualiza. Sin embargo, la división de la trama, que se controla en esta página, que si se pinta en remoto la podremos ver. Vale, no sé por qué ahora no está pintándose. La división de la trama es algo que se puede cambiar en caliente. Yo no necesito reconectar a mis usuarios. ¿De acuerdo? No sé por qué no se actualiza el Webex. No sé si están navegando o qué, pero bueno. Disculpadnos, ¿no? Tenemos algún problema con el Webex. Hoy no está siendo el día óptimo del Webex. La división de la trama sí que se actualiza en caliente, sin desconectar a los usuarios. No sé si hay alguna pregunta más, podéis hacerla sin mayor problema. Bueno, parece que de momento no hay más preguntas. Lo que vamos a hacer va a ser dejar abierto el chat durante unos minutos más. Estaremos aquí atentos, el SAI y yo, para cualquier cosa. Por supuesto, cualquier consulta que nos queráis hacer, además de por el chat, nos las podéis hacer. Ahora os vamos a dejar un correo de contacto para que nos podáis hacer consultas y, por supuesto, agradeceros mucho vuestro tiempo. Sé que el tiempo es valioso y ha habido algún problema técnico al principio y durante la presentación, así que os pedimos disculpas y de nuevo os agradecemos vuestro tiempo y vuestra asistencia. Nos hacen otra pregunta. Nos hace una pregunta que es muy interesante, ¿no? Nos dice que nos preguntan sobre la modulación máxima, ¿no? La afirmación es algo así como la modulación máxima la elige el sistema, pero si se puede elegir que si un cliente no puede llegar a esa modulación, intente conectarse con ella. Bueno, por supuesto, la modulación la elige el sistema de forma automática, la elige en base a la relación señal-ruido, lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Esta es la web de estadísticas. En tiempo real podemos ver
siempre qué modulación tiene cada cliente, tanto en bajada como en subida, y me gustaría indicar, o sea, no importa que un cliente esté en una modulación muy baja porque no afecta al resto, ¿de acuerdo? Nosotros podemos configurar para que un cliente que esté en una modulación muy baja se vea penalizado a la hora de repartirle tráfico, etcétera. Pero sí podemos obligar a un cliente a entrar en una mínima modulación aunque no sea capaz de alcanzarla. Y se puede hacer de dos formas. Lo podemos hacer de forma global para toda la celda, es decir, podemos bloquear la modulación mínima para toda la celda, tanto en bajada como en subida, de forma independiente, por supuesto. Yo puedo decir que en bajada la modulación mínima sea de QPSK y en subida pues de 16 QAM, por ejemplo. Y también lo puedo hacer usuario a usuario, es decir, este usuario empresa, cuando voy aquí de nuevo, pincho en el usuario empresa, y si se refresca, ahí está. También puedo forzar las modulaciones para el usuario empresa de forma individual. Por supuesto, cualquier pregunta más son totalmente bienvenidas. Estamos aquí para esto. Sí, vía SNMP nos pregunta Felipe si vía SNMP se puede ver si un terminal tiene determinada modulación o ha subido nivel de ruido. Sí, se puede hacer de muchas formas. El equipo informa vía SNMP, hay unas tablas asociadas a la estación base que te dan información para cada cliente y para cada servicio de los contadores de tráfico, de los contadores de modulaciones, de los contadores de relación señal a ruido, etcétera. Es decir, por SNMP se puede consultar. También se podría consultar esta tabla que veis aquí. Esta tabla es descargable vía CSV, ¿vale? Me lo puedo descargar aquí mismo, el CSV, si yo quiero, ¿de acuerdo? Y lo puedo ver en Excel. Bueno, lo tengo que ponerlo con los separadores correctos. Pero esta misma tabla, hay una URI del equipo que si le hacéis un get, os descargáis esta tabla de forma automatizada. Es decir, si tenéis scripts, también se puede hacer de esa forma. Es decir, yo puedo consultar a todas mis estaciones base y descargarme la tabla de modulaciones, y también me puedo descargar la tabla de modulaciones, de tráfico por modulación, de estadísticas, etcétera. Todo esto me lo puedo bajar en cualquier momento. De acuerdo, también la tabla de servicios y la tabla de servicios de subida, etcétera. Todo eso lo podemos hacer, tanto por SNMP como por CSV como por XML-RPC también. Felipe nos dice que es algo muy conseguido y yo le agradezco el comentario. Pues la verdad, hemos puesto muchas cosas que nos parecían interesantes y está bien corroborar que son útiles. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. De nuevo os pido disculpas por los problemas técnicos. Vamos a dejar este chat abierto durante unos minutos más y ya cerramos el webinar y la reunión. Gracias. Hasta luego.